Mintió y utilizó documentos falsificados para conseguir la entrevista con mi madre. En mi opinión, la forma engañosa en la que se obtuvo aquella conversación influyó de manera determinante en lo que ella terminó diciendo. Aquella entrevista fue un factor decisivo que empeoró la relación entre mis padres, y desde entonces ha provocado dolor y sufrimiento a incontables personas. Existen secretos de la realeza tan profundos que ni siquiera el propio rey los conoce. El Palacio de Buckingham, que durante siglos ha sido un símbolo imponente de tradición, es también un guardián silencioso de los misterios más oscuros de la monarquía británica. Entre sus muros gigantescos y sus interminables pasillos, se esconden relatos que solo los miembros más veteranos de la familia real conocen. Y muchos de esos relatos son más antiguos incluso que la propia corona. Sin embargo, no todo lo que se guarda en esas paredes está destinado a ser descubierto por cualquiera. El príncipe William, mientras recorría un ala poco transitada del palacio, se topó con algo inesperado, un pasaje olvidado, oculto a simple vista, que cambiaría su percepción de aquel lugar para siempre. Lo que encontró tras esa puerta secreta no solo lo sorprendió, sino que también planteó interrogantes inquietantes. ¿Qué había en aquella habitación escondida? ¿Y por qué había sido ocultada durante tanto tiempo? Acompáñanos a descubrir los impactantes hallazgos que el príncipe William realizó en las habitaciones secretas relacionadas con Camila. Descubrimientos que lo dejaron atónito y que alteraron su manera de entender la historia familiar. El extraño hallazgo. Todo comenzó como cualquier otro día dentro del palacio. Los empleados iban de un lado a otro, transportando documentos, bandejas y agendas, siguiendo la rutina marcada desde generaciones. Los pasos resonaban en los largos pasillos, creando un eco constante. En ese preciso momento el príncipe William se encontraba en el ala oeste, una sección del edificio casi siempre desierta. Había pasado por allí en otras ocasiones, pero esta vez algo llamó su atención de manera especial. Un corredor mal iluminado que parecía haber caído en el olvido. En otras circunstancias habría seguido su camino sin prestarle demasiada importancia, pero esa jornada algo lo impulsó a detenerse. Al final del pasillo se alzaba una puerta distinta a las demás. La madera parecía más antigua, estaba cubierta de arañazos y mostraba señales de haber sido manipulada muchas veces. Intrigado, William se acercó y notó que el marco era viejo, pero la cerradura, en cambio, brillaba bajo la tenue luz. Era mucho más reciente. Aquella incongruencia lo llenó de sospechas. Él había crecido dentro de esas paredes, conocía cada rincón del palacio, y sin embargo no recordaba haber visto nunca esa puerta en particular. Lo que más lo inquietó fue que en ese pasillo no había retratos, ni tapices, ni cámaras de seguridad. Algo extraño en un lugar donde cada espacio suele estar vigilado y decorado. El área parecía diseñada deliberadamente para pasar desapercibida. William intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con firmeza. No podía forzarla a plena luz del día sin levantar sospechas, así que decidió regresar más tarde. Al día siguiente, cuando el ala oeste volvió a quedar vacía, regresó con un juego de llaves que había conseguido con una excusa casual. Probó varias, hasta que la tercera encajó y con un chasquido metálico la cerradura cedió. Al empujar la puerta, un olor peculiar se escapó de la estancia, una mezcla entre polvo y cera, como si alguien hubiera intentado conservar lo que allí se encontraba. El interior parecía haber permanecido cerrado durante años, aunque ciertos detalles indicaban que alguien lo cuidaba. En las paredes había estanterías repletas de cajas, carpetas y objetos cuidadosamente organizados. No era un simple almacén olvidado. Era una habitación creada para permanecer oculta. Encendió una lámpara y, a medida que la luz iluminaba el espacio, su asombro aumentó. Cada objeto tenía un lugar. Cada detalle parecía dispuesto con un propósito. Entre las cajas encontró fotografías de su madre, la princesa Diana, cuidadosamente envueltas en papel. Reconoció algunas imágenes y un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Por qué habían guardado todo aquello en secreto? Pronto descubrió más. Cartas,
recortes de periódicos, vestidos doblados que habían pertenecido a Diana, e incluso un collar de perlas que ella había llevado en numerosas ocasiones. El hallazgo lo golpeó como una traición. Ese lugar no era un simple refugio de recuerdos, sino un espacio de control, una colección oculta de la vida de su madre, preservada en las sombras. La situación empeoró cuando un guardia de confianza entró al cuarto, sorprendido al ver los objetos. «Esto no debería estar aquí», murmuró con gravedad. Y poco después, una doncella apareció en la puerta, visiblemente nerviosa. Con voz temblorosa confesó: «Se nos ordenó nunca mencionar este lugar. Esta habitación le pertenece a ella». William comprendió inmediatamente a quién se refería. La confrontación inevitable, lo que siguió a ese descubrimiento, sacudió el ambiente del palacio. Mientras en público William mantenía su sonrisa y cumplía con sus deberes oficiales, en privado la furia lo consumía. La certeza de que Camila estaba detrás de todo aquello lo atormentaba día y noche. Camila, consciente de la tensión, reunió a sus aliados y trató de minimizar la situación, asegurando que se trataba de un malentendido y que aquel espacio era simplemente un santuario privado. William, en cambio, veía en ello una obsesión enfermiza con el recuerdo de su madre. El enfrentamiento entre ambos no tardó en llegar. Fue más parecido a un juicio que a una conversación familiar. William, con evidencias en mano, acusó a Camila de manipular y retorcer la memoria de Diana. Camila, orgullosa y desafiante, se defendió como pudo. En medio del conflicto, el rey Carlos se encontraba dividido entre su esposa y su hijo. Los asesores temían que el escándalo se convirtiera en la mayor crisis desde la muerte de Diana. La institución misma parecía tambalearse, atrapada entre la verdad y la necesidad de preservar la imagen de la monarquía. El desenlace fue amargo. William había revelado un secreto oculto, pero al hacerlo arriesgó la estabilidad de la familia real y de toda la institución. Sin embargo, él no estaba dispuesto a retroceder ni a minimizar el peso de lo que había descubierto. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que William desenterró, es necesario retroceder en el tiempo y recordar la enmarañada y conflictiva historia entre Diana y Camila, una relación que comenzó como una amistad y que con el paso de los años se transformó en una enemistad abierta, de amigas a rivales. Todo el mundo conoce la tensión y los sentimientos encontrados que Diana, princesa de Gales, y Camilla Parker Bowles mantuvieron durante los años 80 y 90. A medida que el vínculo entre Diana y el príncipe Carlos se resquebrajaba, Diana señaló con firmeza a Camila como la principal responsable, y la complicada, incómoda y a menudo tormentosa relación entre ambas se desarrolló frente a los ojos de la opinión pública mundial. Lo paradójico es que, en un principio, las dos mujeres fueron amigas. La biógrafa de Camila, Penny Junor, escribió que cuando Lady Diana Spencer comenzó a salir con el heredero al trono en 1980, ambas solían coincidir en Bullhyde Manor, la residencia campestre de Camila y de su entonces esposo, Andrew Parker Bowles, en Wiltshire. Allí compartían charlas, risas y momentos sencillos. Incluso se decía que Diana disfrutaba ayudando a Camila con sus hijos pequeños, Tom y Laura. Antes de que se anunciara oficialmente el compromiso real, Camila fue una especie de apoyo para la joven Diana, acompañándola en algunos de sus primeros eventos públicos, como en las carreras de Lello, donde ambas observaron al príncipe de Gales competir. Esa complicidad inicial, sin embargo, no duraría mucho. En febrero de 1981, cuando se hizo oficial el compromiso entre Diana y Carlos, la princesa se mudó a Clarence House. Fue allí donde, según relató más tarde a Andrew Morton, autor del libro Diana, su verdadera historia, encontró sobre su cama una nota de Camila invitándolas a almorzar. Compartieron un encuentro aparentemente amistoso, lleno de charlas ligeras y chismes, pero con el tiempo Diana lo recordaría con amargura. Ella sospechaba que aquel almuerzo había sido un modo calculado de Camila para averiguar cómo podría seguir viéndose a solas con Carlos después de la boda. Las dudas de Diana aumentaron cuando se enteró de que, poco antes del matrimonio,
Carlos le había obsequiado a Camila una pulsera grabada con las iniciales G y F. Diana estaba convencida de que aquellas letras hacían referencia a los apodos cariñosos Gladys y Fred, que supuestamente se usaban entre ellos. Otros sostenían que significaban Girl Friday. Sea como fuera, el gesto hirió profundamente a Diana. Penny Junor también relata cómo, durante la luna de miel en el yate Real Britannia, una foto de Camila cayó del diario de Carlos, lo que acentuó las inseguridades de la recién casada. En los primeros años de matrimonio, la interacción entre Diana y Camila fue mínima. Camila evitaba asistir a actos en los que supiera que estarían presentes los príncipes de Gales. Pero a mediados de los 80, Diana llegó a la convicción de que la relación entre su marido y Camila había resurgido. El punto de quiebre llegó en 1989. En el cumpleaños de Annabel, hermana de Camila, Diana sorprendió a todos apareciendo en la fiesta y, en un momento decisivo, encaró a Camila cara a cara. Según contó después, le dijo directamente que sabía de su relación con Carlos. Camila le respondió que Diana ya tenía hijos hermosos y la adoración del público, preguntándole qué más podía desear. Diana le contestó con una frase tan sencilla como devastadora: «Quiero a mi marido». Ambas quedaron profundamente afectadas por aquel encuentro. La herida abierta y el duelo eterno. Los años 90 estuvieron marcados por la exposición pública del deterioro matrimonial y la hostilidad entre Diana y Camila. En 1995, Diana ofreció su famosa entrevista a Panorama, en la que pronunció la célebre frase: «Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado». Tras el divorcio de 1996, la relación entre Diana y Camila nunca se reparó. Por el contrario, Diana se sintió traicionada y herida cuando supo que Carlos organizaba una fiesta de cumpleaños para Camila en Highgrove, la casa conyugal que alguna vez habían compartido. Apenas unas semanas después, en agosto de 1997, Diana perdió la vida en el trágico accidente de París. Y con su muerte la enemistad se extinguió abruptamente. Sin embargo, el rechazo público hacia Camila se intensificó. Para William, la pérdida fue devastadora. Tenía apenas 15 años cuando su madre murió. En numerosas ocasiones ha contado que le resultaba incomprensible ver a multitudes de personas llorando desconsoladamente por alguien que no habían conocido en persona. Recordaba con nitidez la marea de flores frente al Palacio de Kensington. Los gritos, los sollozos, la gente desvaneciéndose. Era un ambiente irreal, casi abrumador. Con el tiempo, William aprendió a comprender que el dolor colectivo se debía al enorme impacto que su madre había tenido en el mundo entero. Sin embargo, la herida jamás se cerró del todo. En 2017, en el documental de ITV Diana, Our Mother, declaró: «Esa clase de tragedia puede destruirte o fortalecerte. Yo decidí que no me destrozara. Quería convertirme en alguien de quien mi madre se sintiera orgullosa». Años después, durante su discurso como alto comisionado de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia en 2021, William recordó lo doloroso que fue enterarse en Balmoral de la muerte de su madre, y cómo halló consuelo en las tierras escocesas, que también significaron un renacer al ser el lugar donde conoció a Catherine, la mujer de su vida. El legado de la princesa del pueblo. Diana perdió la protección total de la institución real tras el divorcio, y la persecución mediática se intensificó. Aún así, nunca dejó de luchar por causas humanitarias. Su mayordomo, Paul Burrell, contaba que en las noches se sentaba en su apartamento de Kensington con una taza de té, reflexionando sobre lo vivido en el día. Aunque irradiaba fuerza en público, en privado sufría soledad. Pese a todo, canalizó su dolor convirtiéndose en un símbolo para los más vulnerables: los enfermos de SIDA, las víctimas de minas antipersona, los marginados de la sociedad. Ese fue su legado. No se dejó definir por sus sufrimientos, sino por su determinación a dar voz a quienes no tenían ninguna. Por ello fue llamada la princesa del pueblo. Hoy, William
Se empeña en honrar esa memoria. Y quizás su confrontación con Camila no solo haya sido fruto del duelo, sino también del deseo de proteger la verdad de su madre frente a la manipulación.